Muy buenas, os doy la bienvenida a otro vídeo más en el canal Tao Chi Kung. Si queréis saber algo más acerca del Chi Kung, en qué consiste, en qué se fundamenta, quedaros aquí conmigo que en un momento empezamos. Soy José Antonio, practicante y constante aprendiz de medicina tradicional china. Bueno, pues antes de empezar, tenemos que cambiar nuestro punto de vista, nuestra sintonía y nuestro gusto por lo occidental y cambiarlo por lo oriental. Y ahora sí estamos en condiciones de hablar desde un punto de vista oriental. Bueno, antes de meternos en más profundidad acerca de los conceptos y fundamentos del Chi Kung, sí me gustaría daros algunas directrices, algunos pequeños detalles que nos va a servir para aclarar algunos conceptos de aquí adelante, no solamente en este vídeo, sino en vídeos posteriores. ¿De acuerdo? Así que empezamos. Antes de todo, me gustaría hacer una diferenciación entre cómo considera, en este caso Occidente, o la medicina occidental al cuerpo humano y cómo lo considera Oriente o la medicina oriental al cuerpo humano. ¿Qué es el cuerpo humano para uno y para otro? ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista occidental, o para lo que es la medicina occidental, el cuerpo está considerado como una máquina. Nuestro cuerpo humano es una máquina y como tal está formada por distintas piezas y partes. Distintas piezas y partes que funcionan autónomamente, son independientes, pero que de alguna manera están conectadas entre ellas. De manera que cuando alguna de ellas se estropea, tenemos un mecánico especialista que se encarga de tratarlas. Por ejemplo, si tenemos un problema a nivel del aparato respiratorio, pues tenemos un especialista, en este caso un médico especialista, que se encarga de tratar y trabajar sobre el aparato respiratorio. Si tenemos un problema a nivel digestivo, pues tenemos en este caso un médico especialista o que se encarga de tratar todos esos problemas a nivel digestivo. Lo mismo con el corazón, lo mismo con los riñones, con las glándulas, etc. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista oriental? ¿Qué pasa desde la medicina tradicional china? Pues el concepto del cuerpo es totalmente distinto. Mientras que en Occidente es una máquina, para Oriente nuestro cuerpo, el cuerpo humano, es un jardín. Fijaros qué diferencia, ¿no? De estar formado por piezas y ser un mecano a tener un jardín. Un jardín donde la propia persona es quien tiene que cuidarlo, ¿vale? Tiene que abonar esa tierra, tiene que plantar la semilla, tiene que regarlo y tiene que cuidarlo para que no haya ningún tipo de problema. Si hay algún problema en alguna de esas actividades, ¿qué es lo que pasa? Pues el jardín se estropea. Empiezan a crecer malas hierbas, se estropean las flores, se estropea, todo lo que está cultivado. Entonces es la propia persona la que se tiene que encargar de cuidar que ese jardín no vaya más. ¿Qué ocurre cuando ese jardín se estropea? Pues obviamente tiene que venir un jardinero especializado, que ahí es donde entra en juego el médico, el acupuntor, el fitoterapeuta o en este caso también puede ser el especialista en Chi Kung para arreglar todos los desórdenes que haya en ese jardín, actuando como un jardinero. Bueno, así que, antes me quiero ir a decir algo muy importante, y es decir que nosotros estamos formados por células, ¿vale? El cuerpo humano está formado por células. Y esas células, pues, obviamente, necesitan alimento, necesitan oxígeno y al mismo tiempo todas las sustancias de desechos que generan tienen que ser eliminadas, ¿vale? Entonces, ¿quién se encarga principalmente de que a esas células le llegue todos los nutrientes, le lleguen los alimentos, le llegue el oxígeno y al mismo tiempo retire toda esa sustancia de desecho que va produciendo? Bueno, para ello se encarga la sangre, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Si a estas células que forman los tejidos, que forman los órganos, no le llega sangre con nutrientes, principalmente con oxígeno, con hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, sales minerales, todo lo que sabemos, obviamente esa célula no va a funcionar bien, ¿de acuerdo? Entonces tiene que haber un aporte idóneo y adecuado de sangre para que su funcionamiento sea óptimo.
¿Vale? Entonces, esto desde el punto de vista occidental, por supuesto, se acepta y es así, pero también desde el punto de vista oriental. Pero si seguimos ya metidos más a fondo desde el punto de vista oriental, hay otro concepto u otro elemento muy importante, que es el chi o el ki, que es ni más ni menos que la energía. Pues energía. Ya no podemos dudar de que, aparte de materia, pues somos también energía. De hecho, hay montones de estudios científicos que lo evidencian y que lo avalan y que lo explican así, ¿no? De que somos parte de energía. ¿Cómo podemos ver o podemos demostrar que somos energía? Pues solamente con frotarnos las manos vemos que se genera calor, que es un tipo de energía. O cuando te haces un electrocardiograma, vemos que en el papelito sale una serie de líneas que ni más ni menos eso va representando la energía del corazón. Lo mismo con el electroencefalograma. Y esa energía, o metiéndonos ya prácticamente en la medicina oriental o en la medicina china, esa energía considerada por tal medicina no solamente es la energía que nos permite movernos, sino para ellos, sobre todo para los antiguos médicos chinos, para los antiguos taoístas, para ellos esa energía o ese chi es el chi que mueve todo, ¿no? Que está en el cosmos, que mueve las estrellas, que envuelve absolutamente todo, no solamente lo que os estaba comentando de la energía que necesitamos o realizamos para cualquier tipo de movimiento, por ejemplo, como estoy haciendo yo ahora, moviendo las manos o hablando, sino que es una energía que envuelve absolutamente todo el cosmos, envuelve la Tierra y lo mueve absolutamente todo, y es el que de alguna manera da la vida, ¿no? O genera la vida. Entonces, el ser humano, al estar entre el cielo y la tierra, que ya eso lo explicaremos más adelante en otros vídeos, pues está sometido o está influenciado por esa energía o por ese chi. Así que, metiéndonos ya o centrándonos ya en la medicina oriental o en la medicina china, vamos a quitar lo de la máquina, vamos a quitar también lo del jardín. Para la medicina china o la medicina oriental, ¿qué pasa o qué lo que genera que enfermemos? ¿Vale? Para ellos no es tanto el concepto de enfermedad, pero sí desequilibrio. Y principalmente, cuando enfermamos o nos desequilibramos, lo que se produce es una alteración en la relación entre estos dos elementos, entre el chi y entre la sangre. A la sangre se le llama xue. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hablar de sangre para no daros palabras raras y que podáis llegar a alguna confusión. Pero vamos, lo iremos nombrando más adelante. Y es el equilibrio entre chi y xue, entre energía y la sangre, lo que hace que todo funcione perfectamente. Es decir, mientras que haya esa energía que nutra, que mueva esa sangre a esas células que hemos dicho antes, todo tiene que funcionar bien. No tiene que haber ningún tipo de problema. Va a llegar sangre a esa célula, va a nutrirse, como he dicho antes, va a eliminar las sustancias de desecho y no tiene que haber ningún tipo de problema. En el momento que haya algún problema en la energía o algún problema en la sangre, es cuando empiezan a aparecer lo que llamamos desde el punto de vista occidental enfermedades o desde el punto de vista oriental desequilibrio. ¿Vale? ¿Y cuáles son las herramientas que tiene la medicina china precisamente para mantener ese equilibrio? Pues tenemos varias herramientas, ¿vale? Os borro esto. La medicina china cuenta con varias ramas, ¿vale? Tenemos medicina tradicional china, lo voy a poner así. Y una de ellas es la acupuntura. Vale, la acupuntura, como sabéis, o si no lo conocéis, yo lo comento, ni más ni menos es obtener ese equilibrio entre ese chi y esa sangre mediante la inserción de agujas. Dentro de la acupuntura hay otras disciplinas, otras técnicas, como es la moxibustión, pero su finalidad es la misma, alcanzar ese equilibrio si se ha roto o prevenir que se rompa. ¿De acuerdo? Después tenemos otra rama que es la fitoterapia o herbología, que consiste en alcanzar ese equilibrio entre ese chi y esa sangre, ¿de acuerdo? A través de plantas y a través de hierbas, ¿vale? Y después tenemos también mediante el masaje.
¿vale? Una serie de masajes, sobre todo de origen chino, hay algunos de otras partes de Oriente, como es el Shiatsu, a nivel que sobre todo desarrollado en Japón, pero a nivel de la medicina china, pues existe un tipo de masaje, como puede ser el Tuinao o el Washa, que también va encaminado a desbloquear o a equilibrar ese chi con esa sangre. Y, por supuesto, pues tenemos otra herramienta, otra rama más, que es el Qigong o Qigong, que es de lo que estamos tratando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el Qigong o el Qigong tiene la misma finalidad que la acupuntura, que la fitoterapia y que el masaje. Su objetivo principal es alcanzar o permitir, ¿vale? O recuperar el equilibrio entre ese chi y ese shui, o entre la energía y la sangre. ¿Y cómo lo hace? Mientras que la acupuntura es con la inserción de agujas, la fitoterapia a través de hierbas, el masaje mediante el tacto y mediante manipulaciones del tejido, el Qigong o el Qigong realiza el equilibrio entre el Qi y el Shui, como habéis visto en los vídeos anteriores que hemos puesto. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hace? A través de 3 elementos principales, que son el movimiento, la concentración y la respiración. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te concentras, ¿vale? Tu mente se concentra, donde tú te concentras es donde va la energía. Y como hemos dicho, la energía y la sangre van unidos. Sería como un imán y un metal, donde va uno, va el otro. De manera que en el momento que nos concentramos en la respiración, nos concentramos, por ejemplo, en una mano y llevamos nuestra mente a esa mano, inmediatamente la energía va a acudir y por lo tanto la sangre. Y eso lo podéis notar, podéis hacer la prueba. Podéis relajaros, concentraros en la mano, en el dedo, y vais a ver cómo la sensación es una sensación como de calor, una sensación como de empuje, que ni más ni menos es ese chi llevando esa sangre a la zona donde vuestra mente lo ha enfocado. ¿De acuerdo? Después el movimiento, mediante los movimientos que habéis visto con los ejercicios que ha hecho Mariluz, que ya veremos los tipos de ejercicios que podemos hacer y los tipos de Qigong, lo cual lo editaremos y lo veremos en otros vídeos, y por supuesto la respiración. La respiración es súper importante, lo cual también vamos a incidir en vídeos siguientes. Esto ni más ni menos es una pequeña miscelánea, una pequeña introducción a lo que es el Qigong, para que os vaya sonando, de que tengáis un poco las ideas más claras acerca de cómo funciona, ¿no? Y en qué se fundamenta. Ya hemos visto que se fundamenta, por lo tanto, en la medicina tradicional china, y en qué consiste. En utilizar la concentración, los movimientos y la respiración, ¿para qué? Para conseguir el equilibrio entre el chi y el shui, o el ki y el shui, o la energía y la sangre, ¿vale? En vídeos posteriores os mostraremos cómo se desequilibra ese chi y cómo se desequilibra esa sangre, ¿no? Cómo se rompe esa armonía entre ellos y cómo nos puede dar lugar a lo que desde el punto de vista occidental llamamos las enfermedades, desde el punto de vista oriental llamamos los desequilibrios, ¿vale? Y esto es todo. En siguientes vídeos, pues explicaremos cómo se rompe ese equilibrio, qué es lo que puede romper ese equilibrio entre la energía y la sangre, y por lo tanto llevarnos a la enfermedad o a los desequilibrios en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Así que si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle al like, te puedes suscribir en la campanita y muy importante, dejar tus comentarios. Hasta otro.